Porque cuando realmente tenemos comunión con Dios, y tenemos comunión con Dios el lunes, el martes, el sábado, los días que nos congregamos, todas esas experiencias individuales se suman. Y creo que podemos hablar, sí, de la obediencia a Dios, pero el término obediencia es un término muy general, que encierra todos los aspectos que Dios nos pide. Dios nos pide que nos movamos, y entre ellos la adoración. Será siempre el termómetro a nivel congregacional, cuando un pueblo realmente está en Dios. Y cuidado, no hemos llegado, apenas andamos por las orillitas, pero que esto nos anime, que esto nos desafíe, y que este volvernos a Dios, o en este volvernos a Dios, no nos demoremos demasiado. En esta mañana voy a tocar algo dentro de este volvernos a Dios, algo determinante para la vida del cristiano, para la vida de la iglesia y aún en otros ambientes. Y pido a todos esos atalanes espirituales que estén muy alertas, más allá de estar escuchando, ahí el Espíritu estar intercediendo, porque estamos llegando no solo teóricamente, sino también vivencialmente a donde entendemos que Dios nos llama, donde siempre debemos estar. Y el enemigo mueve sus fichas para que eso no se dé. Aún decirles, seamos serios con lo que escuchamos, porque cuando escuchamos una palabra, y lo he dicho en otras ocasiones, en otros contextos, cuando escuchamos una palabra que nos va a sacar, que nos va a dimensionar, que nos va a impulsar, que nos puede liberar, si no la ponemos en práctica, el enemigo de ahí en adelante va a reforzar con todas sus fuerzas para que nosotros no lleguemos a ese punto que Dios quiere. Y en ese sentido, no menospreciemos, no seamos ligeros, seamos serios cuando escuchamos la verdad de Dios. Yo he colocado en tiempos atrás la ilustración del que está preso, del que es prisionero en cárceles físicas, y obvio llevando a la realidad espiritual. Cuando alguien está preso en una prisión, en una cárcel, y quiere volarse, quiere escaparse, y los que administran la cárcel se dan cuenta que hay un movimiento para escape de presos, ¿qué hacen? Reforzar la seguridad para que nadie se escape. Espiritualmente también es así. Cuando el enemigo se da cuenta que estamos en camino a salirnos de su dominio y cosas por el estilo, en esas áreas donde hemos caído, ya sea aún de manera directa o aún de no estar haciendo lo que hemos de hacer como cristianos, el enemigo refuerza para que eso no se dé. Seamos sabios. Y son tiempos donde debemos apretarnos, porque de lo contrario solo vamos a seguir oyendo y oyendo y nada diferente y extraordinario va a suceder. Venimos entonces con este tema de volvernos a Dios,
quiero hacer un breve resumen para colocarnos en contexto. No he oído todas las prédicas, mencionaré algunos énfasis, pero no tanto los énfasis, sino el elemento central. Comenzamos hablando de la necesidad de volvernos a Dios, y desde esa necesidad de volvernos a Dios, esa evidencia de ese apartamiento, de ese habernos apartado de Dios, y de esa evidencia de ese apartamiento, seguramente hablamos de muchos elementos que en última instancia comprueban que nos hemos apartado de Dios. Hablamos también de las causas de ese habernos apartado, el por qué nos habíamos apartado, y más allá de ello hemos ido entrando, también se ha hablado de esa necesidad de volvernos a Dios, esa urgencia de volvernos a Dios. Luis Henry hablaba en ese sentido de la realidad de que Cristo viene y la necesidad de volvernos a Dios porque tenemos que comparecer ante Él. Y aún desde esa necesidad, no solo que Cristo viene, que somos el templo de Dios, y ese ser el templo de Dios, digamos, somos ese templo de Dios legalmente desde las Escrituras, en posición en Cristo, en Dios, somos el templo de Dios, pero la necesidad de ser el templo de Dios en condición, ser el templo de Dios de manera práctica, de manera vivencial. A veces nos frenamos allí porque queremos vivir solo de la declaración legal bíblica. Y una cosa es la declaración legal y otra cosa es mi condición real. Y en eso no podemos engañarnos. Y en ese sentido, seguimos avanzando, y en esta mañana, también hemos tocado algo en alguna medida de los beneficios que nos pueden dar eso de volvernos a Dios, que en esta mañana quiero que nos centremos allí, desde el texto que se trabajó hace 8 días, creo que hace 8 días o 15 días, el texto de 2 Corintios, capítulo 6. Y desde ese texto de 2 Corintios, mirar brevemente en esta mañana, desde la parte teórica, después haremos, con la ayuda de Dios, la práctica, no en todos los aspectos que voy a mencionar, los 3 o 4 aspectos que voy a mencionar, las 3 o 4 áreas que quiero mencionar, quizás en una, idealmente en 2. Pero yo anhelo esto que hay aquí en 2 Corintios capítulo 6, terminando el capítulo, y aquello que en la predicación que hizo Luis Buenaventura nos recordó, cuando dice ahí en 2 Corintios capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Habla de unas promesas, y las promesas más inmediatas las tenemos allí en capítulo 6, terminando capítulo 6, porque allí el pensamiento lógico, la pregunta lógica sería: ¿cuáles promesas? Y esas promesas están allí en capítulo 6, y voy a usar no la versión Reina Valera para leer desde el verso 14, voy a usar la versión la palabra de Dios para todos,
Y en 2 Corintios 6, 14 al 18, dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Verso 16, nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo, promesa, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuidado con esas promesas. Por eso el Señor también dice, apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Mi tema en esta mañana es tiene que ver con el valor, el gran valor. ¿Lo puedes quizás dejar allí? El gran valor de ser templos de Dios. Pero lo quiero llevar más allá. El valor, la importancia y ese gran valor de ser templo de Dios. Pero voy a centrarme en el valor, y ese valor incalculable de ser templo de Dios. Creo que como iglesia y como cristianos no hemos valorado, a veces no valoramos lo que Dios nos ofrece. Y no valoramos lo que Dios nos ofrece porque a veces más allá de la ignorancia y del discernimiento espiritual, nuestra mirada, nuestro corazón está en las cosas del mundo. Y eso no tiene discusión. Cuando nosotros pensamos en esto de ser el templo de Dios y todo lo que arrastra ser el templo de Dios, cualquier persona avispada, diríamos, va a valorar, va a anhelar eso que Dios ofrece. Desde ese contexto, no tengo la cita puntual, pero tú la puedes buscar y la vas a recordar. Jesús, allá en uno de los evangelios, desde esa comparación, ¿qué padre, si su hijo le pide pan, carne, lo que sea, le dan lo que pide? Y dice, si vosotros siendo malos hacéis cosas buenas, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que se lo piden? Lucas 11:13. Lucas 11. Interesante que en un contexto de necesidad material, Jesús va a decir, lo más grande, en última instancia, lo más grande que podemos recibir no son las cosas materiales. Lo más grande es recibir
el Espíritu Santo, yo diría, lo más grande es el templo de Dios, porque cuando Dios vive en nosotros, anda en nosotros, anda con nosotros, lo demás viene por añadidura. ¿Y saben lo que anhelo? Yo lo he vivenciado. No digo que lo vivencio todos los días, pero yo lo he vivenciado y ahora les comparto. Pero yo anhelo ver a Dios caminando en medio de su pueblo, aquí en este lugar. Yo anhelo ver a Dios moviéndose en medio de su pueblo, en este lugar, cuando nos congregamos. Porque mientras no anhelemos ello y no veamos ello, nos vamos a quedar solo en teoría, en discurso. Y ese es un problema que tenemos los cristianos. Si leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, decimos cuán grandes cosas hacía Dios en el Antiguo Testamento. Si leemos el Nuevo, lo mismo. Cuán grandes cosas hacía Dios en el tiempo de Jesús. Si pensamos en el futuro, aún de lo que la Biblia dice que Dios hará, cuán grandes cosas hará Dios en el futuro. Y nos ubicamos en el pasado y en el futuro, pero en el presente nos nublamos, nos embotamos. ¿Qué término era que usabas tú, madre? Que no estuviésemos todos, que yo dije despistado, sobrio. A veces no hay sobriedad en el cristiano. Creemos en el poder de Dios en el pasado, creemos en el poder de Dios en el futuro y el presente. ¿Qué es nuestro presente? ¿De qué nos sirve un Dios que hizo grandes cosas ayer y hará grandes cosas mañana? Y nuestro hoy. ¿Y saben cuál es el problema? Nuestra falta de fe, nuestra falta de entrega, nuestra mundanalidad. Que seamos el templo de Dios, que Dios mismo venga a habitar en nosotros. Eso es de valor incalculable. ¿Por qué? Porque si Dios es todopoderoso, para Dios no hay nada imposible, ni nosotros, por no saber el futuro, ni nosotros, por tener un conocimiento limitado, somos capaces de entender, de comprender, de sospechar qué puede hacer Dios en nosotros y a través de nosotros mañana. No lo podemos calcular. Necesitamos que Dios abra nuestras entendederas, nos libere mentalmente. Y en especial, que aquellos afectos que riñen contra Él, y pueden ser cosas buenas humanamente, pero riñen contra Él, sean colocadas en el lugar que deben ser colocadas y que Él ocupe el primer lugar. Y tenemos el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero desgraciadamente, como cristianos, cuando evaluamos nuestras vidas, vamos a encontrar que lo que amamos a veces con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma, no es Dios. No es a Dios, que son otras cosas, y son cosas terrenas, cosas que se van a quedar en esta tierra. El gran valor de ser templo de Dios
y lo incalculable de ese valor. Y lo quiero trazar brevemente desde tres áreas. Primeramente, desde lo individual. Hay cristianos, y lo acepto, porque la vida cristiana, como todo en la vida, es de experiencia y de madurez. Hay cristianos que a veces creen que si otro no ora por ellos, nada va a suceder en sus vidas. Y como yo lo he dicho, y el día que ese hermano no esté, ¿qué vas a hacer? Y viene la pregunta, ¿y si Dios habita en ti? Si eres el templo de Dios y Dios se mueve en ti, ¿por qué no aprovechas ese privilegio? ¿Por qué no aprovechas ese privilegio? He tenido mucha experiencia en ese sentido, desde lo individual y desde muchos aspectos, y obvio, si esto es, y esto primero tiene que darse desde lo individual en nosotros, porque ese es el otro error que cometemos, y a veces creemos que las cosas se den a nivel congregacional en nosotros, cuando desde lo individual no se ha dado. A veces desde las realidades físicas, y cuidado, aún desde ese propósito de Dios de que seamos su templo, el enemigo va a atacar ese templo y va a querer bloquear ese templo y va a querer dañar ese templo y va a querer destruir ese templo. ¿Entendemos esto? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu y está destinado para ser el templo de Dios, ¿será que Satanás se va a quedar cruzado de brazos? No, va a atacar ese templo de muchas maneras, ya sea para despistarnos, para hacer que nos concentremos solo en ese templo, en ese cuerpo, y en última instancia lo va a querer destruir. Y he experimentado, no siempre lo experimenté, porque no tenía el conocimiento espiritual, pero cuando entendí esta verdad espiritual, cualquier situación en mi cuerpo, yo invoco a Dios, invoco a Jesús, invoco al Espíritu Santo. Y he visto cómo a veces no he terminado de pedir y ya el movimiento espiritual se dio en mi cuerpo, en mi ser, porque no es solo lo físico, es lo mental, es lo emocional. Y viene la respuesta de Dios, inmediata. Porque yo no puedo concebir, mi cabeza me dice que no es posible que si yo estoy en comunión con Dios y soy templo del Espíritu y tengo una necesidad y le pido, Él no se vaya a mover. En otras palabras, si hemos de ver a Dios moviéndose en medio de su pueblo, primero tenemos que verlo mover en nosotros, individualmente. Para las personas enfermas, y podemos orar, si el Señor nos da la licencia, al terminar, podemos orar. Si mi cuerpo es templo del Espíritu y el diablo lo ha enfermado o lo quiere matar, ¿quién está interesado en sanarlo? Dios. Y en mi lucha espiritual, lo que le digo al Espíritu Santo es: libera tu templo, libera tu templo, sana tu templo, sana este cuerpo, porque es tu morada, es tu habitación. Sánalo. Y he visto respuesta, porque Dios es el más interesado en cuidar su templo. Eso es práctico. Lo individual.
No es bueno. Aceptemos que desde nuestro itinerario, en nuestro recorrido como cristianos, en algún momento, por falta de conocimiento y crecimiento espiritual, necesitamos de la oración de otros y siempre la vamos a necesitar. Pero a medida que vayamos creciendo y nos convirtamos en templos vivenciales, prácticos del Espíritu Santo, no vamos a tener siempre la necesidad de la oración de otros, porque seremos conscientes que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y saben, desde estas realidades aprendí algo en estos últimos meses. En una ocasión experimenté un dolor en una parte de mi cuerpo, reprendí ese dolor y, para mi sorpresa, ese dolor se fue del lugar donde estaba y se manifestó en otra parte de mi cuerpo. Lo reprendí y apareció en otra parte de mi cuerpo. Lo volví a reprender y apareció por cuarta vez en otra parte de mi cuerpo. ¿Saben qué aprendí? Uno, que el diablo coloca síntomas falsos en nuestro cuerpo. Y a veces nosotros desde esos síntomas falsos nos los tragamos. ¡Ay, me va a dar tal cosa! ¡Ay, ya tengo esto! En 4 lugares diferentes se manifestó el dolor antes de desaparecer de mi cuerpo. Y yo nunca había oído eso de síntomas falsos. Obvio que el diablo es mentiroso, es engañador y lo va a condicionar. Hay personas, las famosas personas hipocondríacas, amantes de la enfermedad mentalmente, que cualquier cosita, ya estoy enfermo, ahí ya me va a dar esto, ahí ya me va a dar lo otro. Cuidado, somos el templo de Dios. Y lo único, diría yo, que da licencia para que nuestros cuerpos estén enfermos es cuando estamos viviendo abiertamente el pecado. De lo contrario, podemos resistir. Recuerden que esto es lucha espiritual. ¿Y qué es la lucha espiritual continua, constante? Y aunque a algunos no les guste el término, la vida cristiana es combate espiritual. Por eso la Biblia en Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y a medida que el mundo vaya avanzando hacia ese punto final, la venida de Cristo, el diablo usará y está usando la ciencia para matar el cuerpo que ha sido destinado para ser el templo de Dios. Si eso funciona en lo individual, funcionará en todo, funcionará en lo familiar. ¿Cuántos de nuestros hogares son influenciados por la obra, por espíritus demoníacos? ¿Cuántos de nuestros hogares? ¿En cuántos de nuestros hogares hay cosas que vienen negativas, que vienen por años? Y entendemos que el enemigo está detrás de eso. A veces hay hasta algún tipo de manifestaciones audibles, visibles. Si funciona en lo individual, va a funcionar en lo familiar. Las familias llamadas cristianas deberían ser fortines espirituales, donde el diablo no tendría por dónde entrar, más allá de la individualidad. Pero desgraciadamente
A veces, por inmadurez y lo que sea, el enemigo se ha metido a nuestros hogares. Y a veces hay focos muy directos y evidentes donde el diablo está obrando a través de un miembro de la familia. Pero el resto de la familia que entiende esta verdad, ¿qué está haciendo? Y el diablo ataca a la familia. Recuerden que la primera pareja fue atacada y el primer hogar fue atacado, de tal manera que hasta en ese primer hogar apareció un homicida. Cuidado con menospreciar esto de ser templo de Dios. Ahí está nuestra victoria, en ser templo de Dios. Dios habitando en nosotros y frente a cualquier necesidad, Él está aquí presto. Obvio, si lo invocamos, si le pedimos. Y seguramente, muchas veces, aún no pidiéndole, Él obra. Pero saliendo de lo hogareño, lo social, hay cristianos, y lo digo con respeto, hay cristianos que le da terror ir a la calle. Hay cristianos que le da terror ir a evangelizar, ir a discipular. Ay, no, porque me va a suceder esto, me sucede lo otro. Y la pregunta, ¿en dónde está? ¿Qué está haciendo el Dios que dice que vive en ti? ¿Anda de lujo? ¿Anda de lujo en ti? No, Él no anda de lujo. Precisamente Él está allí para que vaya donde vaya, pueda depender de Él, podamos pedir su ayuda, para que podamos ser útiles allí donde haya necesidad. A veces vemos el problema en la calle y antes de orar, interceder, clamar a Dios para que mengue la situación, salimos corriendo. Yo no sé qué Dios es que tenemos. A veces predicamos de un Dios muy grande, pero en la práctica demostramos a un Dios chiquitico, cobarde, incapaz. El valor incalculable de ser templos de Dios, desde lo individual, desde lo familiar, hogareño, desde lo social. Y si ese Dios se mueve, si veo ese obrar, ese respaldo de Dios en mi vida individual, en la vida familiar, cuando ando en la calle, ¿por qué no se da a nivel de iglesia? Sería la gran pregunta, que es la última área. El valor incalculable de ser templo de Dios como iglesia. Y si uno o dos o tres hemos entendido y aprovechamos este privilegio cuando en nuestra individualidad, ¿qué creen que va a suceder cuando nos unimos, cuando nos juntamos? Lo más lógico es que va a haber un poder. Dios se va a manifestar y aún en mayores proporciones. Por eso la Biblia está diciendo allí a esta iglesia, pero que eran individuos y que tenían hogares y que tenían que ir a sus trabajos.
y que van a tener problemas con el jefe, pero que antes de ponerse a pelear en la carne con el jefe, manejan espiritualmente y reprender la obra del diablo en ellos y a través de ellos. Eso es lo que a veces no hacemos. Si eso funciona allá, obvio que también y debe funcionar a nivel eclesial. Por eso, otra vez, yo anhelo, yo sueño, yo espero ver a Dios moviéndose en este lugar, en medio de nosotros, andando, no exhibiéndose, obrando, manifestando su poder, manifestando su gloria en este lugar, como pueblo de Él que somos. Pero todo depende de nosotros, que anhelemos ello, porque todo comienza con un anhelo, con un deseo. Podemos tener la oportunidad de las mejores cosas en la vida, pero mientras no las anhelemos, nada sucederá. Y termino con esto, o digo esto negativo. Lo terrible, ¿saben qué, hermano? Que los emisarios de Satanás sí saben aprovechar eso. Que un espíritu, aun cuando ellos no entiendan a veces que es Satanás, que un espíritu diferente al espíritu de Dios los habita y saca ventaja y provecho de ellos. Y el cristiano, y yo sé que esto se hace también por ignorancia, no entender los principios espirituales, y el cristiano que dice tener al Dios Todopoderoso y que Él mismo se ha ofrecido para habitar en nosotros y que lo aprovechemos al máximo, el cristiano no aprovecha esto. Para todo necesitamos la ayuda de Dios. Y en eso tampoco somos sabios. Decía una evidencia inequívoca de que nos hemos vuelto a Dios es la adoración, es el servicio, es la disposición para hacer la obra, es el invertir en su obra y muchas otras cosas. Serán evidencias inequívocas de que hemos vuelto a Dios, porque le estamos obedeciendo y en especial porque Él no es un Dios impersonal, sino un Dios personal. Desde nuestra comunión con Él todos los días le adoramos, le rendimos culto, le reconocemos, y si yo le adoro en la individualidad, en lo congregacional no voy a tener problemas. Y aún cuando todo un pueblo lo adora en la individualidad, cuando ese pueblo se congrega, se unen todas esas corrientes o esos fluires de adoración y va a haber un gran río de adoración. Y cuando tú adoras a Dios, le rindes culto, le reconoces, le honras, Él termina honrando a los que le honran. El valor incalculable de ser templo de Dios en lo individual. Vamos a ver su obrar en lo individual. Y en Isaías hay una promesa, en Isaías 58, en el contexto del verdadero ayuno, y dice: antes de que le pidas, ya Él te habrá contestado. Y no solo en lo individual, en lo familiar, porque el diablo, aún en estos tiempos, está atacando con mucha ferocidad las familias. Cuidado, hoy muchos jóvenes ya no quieren ni casarse ni tener hijos porque son conscientes de eso. Dios nos da el poder para resistir. Y ustedes saben lo que se está dando hoy a nivel mundial,
Y es una de las tareas en las que como iglesia nosotros tenemos que pellizcarnos. Pero solo tendremos la victoria pegados a Dios y en el poder del Espíritu. Porque si no hay jóvenes en la congregación, en las iglesias, llegará un momento en que las iglesias tocarán fondo y se acabarán. Y todo ese movimiento de contracultura, de esto que lo otro, la libertad en lo moral y todos esos corazones que se están abriendo para que el mundo viva como quiere, los más atacados y afectados son los jóvenes, los adolescentes, los niños, porque el mundo sabe que al adulto difícilmente, y especialmente si ese adulto es serio en sus convicciones, a él no lo van a mover, pero a los que se van levantando, esos son el centro del ataque. Esos son el centro del ataque. Terminemos con estas dos cositas prácticas. Desde lo individual. ¿Cómo llegaste a este lugar en esta mañana? ¿Con qué necesidad llegaste a este lugar en esta mañana? Si Dios mora en ti, si Dios habita en ti, ¿cómo está tu relación con Dios? Si Dios a través del Espíritu Santo está habitando en ti, Él no está aquí de lujo. No, Él está aquí con propósitos grandes, para tu bendición, para tu sanidad, para tu liberación. Si estás enfermo, si el cuerpo está débil, y quizás aún sepa algo de la causa del problema, de la enfermedad, ¿cómo llegaste allí? Descuido, terquedad, desobediencia, o sea,